Pues hoy en día todo el mundo está hablando de paz. Está hablando de paz. Hoy vi en el periódico que las pláticas de paz que los Estados Unidos con Irán fallaron, que realmente. Todos están hablando de paz en el Medio Oriente por el conflicto que los Estados Unidos tienen con Irán ahorita. Pero realmente en un mundo caído siempre hay y siempre va a haber, hermanos, conflicto, hostilidad unos contra los otros. Desde las civilizaciones más salvajes, los tribus más primitivos, entre los tribus no alcanzados, hasta los lugares más modernos, más sofisticados, hay conflicto. O podemos decir, hay la falta de paz. La falta de paz. Siempre. Yo digo, ¿por qué? Porque sin justicia no puede haber paz. Sin justicia no puede haber paz. En Salmo 85:10 dice que la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. En el contexto habla de la restauración de parte de Dios, donde la justicia con la paz inician bendición. Esa relación divina de la justicia de Dios, la gracia de Dios con la paz, y el resultado es el conflicto termina. Donde hay justicia, la justicia de Dios. Como leo Mago en Efesios capítulo 2, vemos donde Pablo desarrolla la gracia, la justicia de Dios en salvación en los primeros 10 versículos de capítulo 2. Y luego en versículo 11 en adelante hasta el fin del capítulo, la segunda parte habla de la paz. Que esa justicia inicia en esta familia, en la familia de Dios, donde se puede experimentar paz verdadera entre los creyentes verdaderos. Paz verdadero entre los creyentes verdaderos. Porque sabemos que hay conflicto aún dentro de la iglesia, pero hay maneras que nos explica cómo resolver ese conflicto dentro de la iglesia. ¿Cómo? Con la justicia de la verdad de Dios que está escrito en su palabra. La única manera que lo podemos hacer es por la palabra de Dios. Dice en Efesios 2, cuando estamos plantados firmes en el fundamento de los apóstoles y los profetas, con la piedra principal del ángulo, sea Cristo Jesús, como dice en versículo 20, paz los unos con los otros, y aún dice en los versículos que es las buenas nuevas de paz. Las buenas nuevas de paz en Efesios capítulo 2. Y uno dirá inmediatamente, pues eso es lo que vemos aquí, donde dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero realmente, hermanos, hablando en Efesios capítulo 6 está hablando en un contexto muy, muy diferente de lo que está hablando en Efesios capítulo 2 y vamos a ver la diferencia hoy en día. Pero nosotros hemos estado hablando acerca de la guerra espiritual que se inicia. ¿Cuándo? Cuando uno llega a ser creyente, cuando Cristo nos salva. Nos da su Espíritu Santo, dones espirituales, nos coloca en la familia de Dios, inmediatamente se levanta una guerra contra nosotros. Una guerra espiritual, como hemos visto. Y esta guerra espiritual es contra creyentes. Nosotros hemos estado viendo cómo en Efesios capítulo 4, 5 y 6 hemos visto que la vida, cómo vivir la vida cristiana. Vimos en cómo vivir la vida cristiana en capítulo 4 de Efesios. Capítulo 5 vimos cómo vivir la vida cristiana en el hogar en capítulo 5 y el primer parte de capítulo 6. Y luego en capítulo 6 de versículos 5 a 9 vimos cómo vivir la vida cristiana en el trabajo. En el trabajo. Y vimos que en vivir esta vida
Querer vivir piadosamente, querer vivir andando conforme el Espíritu, andando en luz, andando en amor, como lo desarrolla en Efesios, vimos que vamos a encontrar oposición. Oposición de este mundo que es hostil a Dios, este mundo que es hostil a las cosas de Dios y es hostil hacia al pueblo de Dios, a los que son de Dios. Y vimos que esa oposición es espiritual, no es carnal. La lucha es espiritual. Versículo 12 de Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No es ninguna persona, ninguna organización, ninguna partida político es nuestro enemigo. No es porque ellos tienen carne y sangre. Nosotros luchamos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de ¿qué? De maldad en las regiones celestes. Peleamos, aquí está el enemigo, hermanos. Para el creyente, en este versículo 12, ahí está el enemigo nuestro. ¿Ok? Y lo que vimos hasta aquí es que nuestra tarea en esta guerra espiritual, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Okay. Eso es nuestra tarea. Nuestra tarea es tomar toda la armadura de Dios. Eso es nuestra tarea. Okay. Como un buen soldado preparado para la batalla, en esta metáfora, así es como nosotros debemos prepararnos, vestidos de la armadura de Dios, para que podamos hacer dos cosas aquí, imperativos: estar firme y resistir, estar firme y resistir. Nosotros no vamos a pelear, nosotros vamos a pararnos firmes y resistir. ¿Cómo? ¿Cómo podemos? ¿Y cómo es que nosotros podemos esta armadura? ¿Cómo es que lo ponemos? Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo aquí, en darnos cada pieza de la armadura. Y por esa razón estamos estudiándolo bien, para que nosotros podamos entender cómo es que nosotros podemos pelear esta guerra espiritual. Y nosotros ya hemos visto dos piezas. Primeramente el cinturón, ceñidos vuestros lomos con la verdad, en versículo 14. Okay. Eso habla que todo tu ser, todo el hombre interior, tu mente, tus emociones, tu intelecto, tus decisiones, tus opiniones, todo va a ser ceñido, como vimos, con la palabra de Dios, la verdad. Ceñidos vuestros lomos, el hombre interior, con la verdad de la palabra de Dios. Tremendo concepto. La segunda pieza que vimos es la coraza de justicia. ¿Qué coraza de justicia? Que habla de ser vestidos con la protección de la justicia de Cristo, que nos lleva a vivir una vida justa, a vivir una vida que camina conforme a la palabra de Dios, para no estar expuestos a las tentaciones y los ataques del enemigo, como dice en Gálatas. Caminar en el Espíritu, no vas a dar a los deseos de la carne. Otro concepto tremendo que vimos, y si quieren escuchar, cada uno es un mensaje, pueden escucharlo en el podcast de cada uno de esos. Okay. Si el creyente está ceñidos con la verdad y vestidos o cubiertos con la justicia, él va a tener la confianza para estar firme y resistir los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y aún el mismo diablo y sus acechanzas. Así. Ahora para hoy hablamos de la tercera pieza, que es de esta armadura, que es aquí, como dice en versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y cómo es que esto, el evangelio de la paz, nos establece
nos establece en esta guerra espiritual, porque eso realmente es lo que los calzados hacen. Los calzados de los soldados romanos eran una parte muy importante en la armadura que usaban. Los calzados tenían suelas, así se dice, suelas, gruesas, y las suelas tenían huesos y pedazos de metal dentro de ellos para que se pueden establecerse firmes en la tierra. Es como los tacos que usan para jugar soccer. Tenían estos metales o huesos que tenían para que pudieran estar firmes. Y así dicen los calzados de los pies con el apresto. El apresto aquí, hetoimas es la palabra, habla de ser preparado con un buen fundamento, un buen base. Un buen base, porque todo lo que tiene que ver cuando estás peleando, cuando estás haciendo un deporte, tiene mucho que ver tus pies, que están bien plantados, sin resbalar. Es que el soldado está bien preparado con los pies puestos firmes sobre el terreno para que pueda estar firme sin ser movido. Tiene estabilidad. ¿Ok? Aquí para nosotros está hablando que estamos plantados, firmes, preparados. ¿Cómo? Aquí dice del Evangelio de la paz. Ahora uno dice, ¿cómo puede eso? ¿Cómo es que el Evangelio nos planta? ¿Cómo es que el Evangelio nos provea estabilidad y confianza en esta guerra espiritual? Pues primeramente tenemos que entender la importancia, qué importante es este concepto de la paz. Este concepto de la paz en el contexto. ¿Ok? El apóstol Pablo, eso es interesante, cuando escribe sus cartas a las iglesias, Pablo abría todas sus cartas con un saludo en particular. ¿Sabe qué es ese saludo? Gracia y paz. Gracia y paz. Romanos 1:7, gracia y paz. 1 Corintios 1:3, gracia y paz. 2 Corintios 1:2, gracia y paz. Gálatas 1:3, gracia y paz. Efesios 1:2, gracia y paz. Filipenses 1:2, gracia y paz. Colosenses 1:2, gracia y paz. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1, gracia y paz. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2, gracia y paz. Eso es cuando él estaba escribiendo a las iglesias. Y es igual cuando abre sus saludos con las cartas que él escribe a individuos. A Timoteo, 1 Timoteo 1:2, gracia, misericordia y paz. 2 Timoteo 1:2, gracia, misericordia y paz. A Tito 1:4, gracia, misericordia y paz. A Filemón, versículo 3, gracia y paz. Tremendo. Y luego las cartas generales. 1 de Pedro 1:2, gracia y paz. 2 de Pedro 1:2, gracia y paz. 2 de Juan, gracia y paz. Judas 2, gracia y paz. Apocalipsis 1:4, gracia y paz. Es gracia y paz. Cuando abren casi todas las cartas en el Nuevo Testamento, ahora uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa ese saludo que llegó a ser tan común entre las iglesias del primer siglo y entre los cristianos? Gracia y paz. ¿Qué significa esto? Gracia y paz. Pues la gracia y paz es un recuerdo del gran rescate que Dios planeó e hizo por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice, y vosotros también erais en otro tiempo extraños
enemigos, no paz, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Eso es una buena mirada, el de antes y después. Antes enemigos y después santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Antes enemigos y ahora no, ahora hay paz. Ahora hay paz. Buena mirada antes y después en cuanto a nuestra salvación. De lo que hizo nuestro Dios por su gracia y la paz que fue el resultado de la gracia. Antes enemigos, ahora hijos. El Evangelio en 2 palabras. Gracia y paz es el Evangelio en 2 palabras. Gracia y paz. Pero esta paz aquí en Efesios 6:15 y la paz que se repite en los saludos de todas las cartas, no es la misma paz que vemos en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 es la paz unos con los otros. Vemos los gentiles con los judíos. Hizo paz dentro de la iglesia, los reconcilió. Ya es una familia que tiene paz entre ellos. Esta paz que se menciona en Efesios 6:15 y la paz en los saludos de cada de las cartas es una diferente paz. El concepto del Evangelio de la paz habla de la paz en 2 sentidos. En 2 sentidos, para entender esto. ¿Okay? Los 2 tienen que ver con Dios. Con Dios. No los unos con los otros. Primeramente es la paz para con Dios. Que nosotros tenemos paz para con Dios. Y vamos a Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5. Versículo 1, aquí habla de la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ok. Justificados por la fe hay gracia. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado. ¿Sabe lo que quiere decir justificado? Es como un juez declarando algo. Dice, yo declaro que este es justo. So, justificados es Dios nos está declarando justos. Aquí la justicia y la fe se besan. Y hay paz. Y hay paz. Qué tremendo. Qué tremendo. Dios ya no es enemigo. Él nos rescató, nos ha dado paz para con Él. Pero el Evangelio no termina ahí. El Evangelio no termina ahí. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimió ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas. Así el Evangelio pone fin a la enemistad contra Dios, da paz, pero también inicia una nueva vida, una nueva relación con Dios. Nos da también todas las cosas. Él continúa por su gracia darnos el deseo de obedecerlo. Él nos da la voluntad de obedecerlo. Él nos da el poder para obedecerlo. No termina nomás que nos da paz, pero Él nos da mucho más que solamente esa paz. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay libertad verdadera. En obediencia a Él hay gozo verdadero. Hay
comunión continua con Él. Eso es importantísimo. Cuando estamos caminando conforme el Espíritu, obedeciendo la palabra de Dios, tenemos comunión con Él. ¿Ok? Y en cuanto estamos en la voluntad de Dios, uno de los resultados para nosotros, no solamente es paz para con Dios, ya lo tenemos, es el sentido de paz. Paz para con Dios, sí, pero también la paz de Dios. Es el segundo sentido de la paz aquí en este contexto. ¿Qué es la paz de Dios? Pues es la tranquilidad. Es el sentido de bienestar, esa libertad de temor, de ansiedad, de ser libres de cualquier juicio. Cuando uno está caminando con el Señor, está leyendo y pone su palabra a un lado, uno se siente una tranquilidad. Hermanos, esa tranquilidad debe ser nuestra vida todos los días caminando donde quiera que nosotros estamos. Debemos tener esa paz con Dios. Eso es la paz de Dios. Dije, hay dos sentidos, la paz para con Dios y la paz de Dios. Y cada uno de los saludos de Pablo que hace en sus cartas, él habla de la paz para con Dios. Y también la paz de Dios que experimenta. ¿Y todo por qué? Por la gracia de Dios. Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. ¡Qué tremendo! Eso es tremendo. Y también es importante entender que con esta paz que tenemos para con Dios, debe salir una experiencia continua y creciente de la tranquilidad que es la paz de Dios. Importantísimo. Lo voy a repetir. Que es importante entender que con esta paz que tenemos para con Dios, ya no hay enemistad, hay paz para con Dios. Debe salir una experiencia continua y creciente, cada día más confianza de la tranquilidad que es la paz de Dios. Wow. Y esto es tremendo y crítico, hermanos, en la guerra espiritual, para darnos la confianza, la estabilidad en estar firmes y resistir en esta guerra espiritual. Ahora, con eso en mente, que Él nos establece para la batalla con la paz para con Dios y la paz de Dios, ¿cómo es que en lo práctico podemos ser calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz? ¿Cómo es? Pues primeramente vamos a hablar de la paz que viene de Dios. Can I have a paper? Con la paz que viene, gracias, de Dios. Ok. ¿Cómo es que la paz de Dios nos prepara? Es que cuando uno está gozando en la paz que viene de Dios, es verdad que uno quiere, y yo sé que ustedes entienden eso, quieren mantener esa paz. Quieren seguir con esa tranquilidad, ese bienestar que tienes con Dios y la paz de Dios que viene. A mantener esa paz con Dios y la paz que viene con ello. ¿Okay? Eso es la preocupación nuestra, de mantener esa relación sólida con Dios, aun cuando viene cualquier ataque contra nosotros. Cuando viene la tentación y estoy gozando en la paz de Dios, yo quiero que eso continúe, no voy a dar a la tentación. Si yo estoy andando en el Espíritu, gozándome en lo que es la palabra de Dios, mi comunión con los hermanos, mi comunión con su palabra y todo eso, y viene tentación, yo voy a querer continuar en lo que es esa relación con Dios, a continuar con esa paz que tengo. No voy a dar a la tentación. Viene calumnia, viene chisme contra ti, viene ataque de todo tipo, pero eso no te va a molestar porque tú tienes ¿qué? La paz de Dios.
Y muchos dicen, ¿cómo es que Él le puede decir tantas cosas y Él va como si nada? Es porque Él descansa en la paz de Dios. Eso nos da la confianza de enfrentar todo enemigo y que estar firme y resistir. Porque nuestras vidas están en las manos del Dios Todopoderoso, un Dios omnisciente, confiando en Él. Porque todo lo que viene está completamente bajo ¿qué? Su control. Muchos dicen, oh, Dios permitió eso. No. Permitir, si está diciendo Dios permitió que eso suceda, está diciendo que Él no está en control. Que no hay propósito en eso, Dios lo permitió. No, todo lo que ocurre en la vida del creyente lo usa para su bien. Dios no lo permite. Hay un propósito en todo. Dios está totalmente en control y eso nos debe dar la paz. La paz. Pablo dice, mira, en Colosenses 3. En Colosenses 3, capítulo 15, dice, y la paz de Dios gobierna vuestros corazones. La paz de Dios gobierna nuestros corazones. Realmente dice, deja que la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo y ser agradecidos. Deja que la paz de Dios, nosotros debemos dejar que la paz de Dios se siente en el trono de juicio de tu corazón. De tu corazón. Reina, que la paz de Dios reina en tu corazón, es lo que está diciendo aquí. Reina con autoridad la paz de Dios. Cuando la paz de Dios gobierna tu corazón, puedes andar con confianza, verdaderamente fortalecidos en Él y el poder de su fuerza, como dice el versículo 10 de Efesios 6. Nada te puede tocar, nada te puede tumbar. No, porque la paz de Dios te gobierna. Y eso viene como los pies firmemente plantados en la paz que proviene de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios 6:15. Miramos a Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Comenzando en versículo 6. Muchos cristianos, yo creo muchos aquí tienen estos versículos memorizados. 6 y 7. ¿Por qué? Porque alivia al corazón atribulado. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Okay. Y la mayor de la gente se para ahí. Esos dos versículos. Y está bien. Que hacen sus peticiones conocidas delante de Dios y lo que les está atribulando y buscan la paz de Dios y llega para guardar sus corazones y pensamientos de Cristo Jesús. Pero eso solamente es la mitad. Solamente la mitad. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es la segunda parte. Es la segunda parte. Ahora, cuando llenas tu mente, tu pensar con buenas cosas, y cuando pones en práctica lo que Pablo y el resto de los apóstoles enseñaron y modelaron en la palabra de Dios,
llega el Dios de paz. Dice, Él estará con vosotros para guardar los corazones y los pensamientos. En la mente y en la obediencia. En lo práctico, lo que está diciendo así, aquí es calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Llena tu mente con las verdades de Dios. Buscas obediencia a la verdad que has aprendido. En otras palabras, te vistes de la justicia. Llenas tu mente con las verdades de Dios y caminas en justicia. Te vistes nota la conexión con los otros dos piezas de la armadura que vimos en versículo 14. De la verdad y de la justicia, ceñidos con la verdad y la justicia. Porque cuando la verdad es para ti como un cinturón que te ciñe todas las áreas sueltas de tu hombre interior, tus emociones especialmente, todas tus decisiones, ceñidos con la verdad de Dios, y cultivas un sincero fidelidad hacia Dios y a su palabra. Cuando tu mente piensa en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, todo lo que es excelente, y cuando eres obediente a eso, a esa verdad que has aprendido de Cristo Jesús y por su Espíritu en su palabra, y estás practicando eso, lo que has aprendido, lo que has recibido, lo que has oído, lo que has visto, ahí es donde la coraza de justicia, el mismo Cristo te cubre, te protege, te muestra. Y eso muestra al enemigo, mira, yo soy bien protegido. Yo soy bien protegido. Porque yo estoy caminando en la verdad. Mi mente lo tengo ceñido con la verdad de Dios. Yo busco lo bueno. Yo ando conforme a lo que he visto y como modelan en su palabra. Y tú puedes decir al enemigo, a mí no me puedes tocar, porque yo soy bien protegido con esta armadura. Y es en el Señor y el poder de su fuerza, es lo que estamos hablando, que puedes estar ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y con eso pararte firme, seguro, calzado contra el diablo y sus demonios de maldad. Hermanos, eso es el evangelio de la paz. Eso es el evangelio de la paz que nosotros tenemos. En Romanos capítulo 8, versículo 6, dice, porque el ocuparte de la carne es muerte, pero ocuparse en el espíritu es vida y ¿qué? Paz. Vida y paz. ¿Por qué? Porque produce en ti, mira, ocuparse en el espíritu, eso es caminando en el espíritu. Cuando uno se ocupa en el espíritu, produce en ti las virtudes de paz divino. Fruto del espíritu. Gálatas 5:22, el fruto del espíritu es amor, gozo, ¿qué? Paz. Paz. Wow. Fruto del Espíritu. El Espíritu Santo nos ilumina su verdad, nos enseña, nos guía, nos da el deseo de obedecer esas verdades. Y así es como recibimos la paz de Dios, la paz que Él nos da. Así es como el Espíritu comunica esa paz a nosotros. Y así es como Él nos prepara a estar firmes en esta guerra espiritual. Eso es la paz de Dios, que viene de Dios. Ahora también hay calzado los pies a presto del Evangelio, esa paz para con Dios. ¿Cómo es que ese cesar de hostilidad nos prepara en esta guerra espiritual?
Vimos cómo la paz que Dios nos da, pero ahora, ¿cómo es que la paz con Dios, para con Dios, nos prepara? Es que esa paz para con Dios nos mantenga parados, sólidos en la guerra, aún, hermanos, cuando lo regamos. ¿Cuántos aquí lo han regado en tu caminata cristiano? Todos. No hay nadie aquí que no lo ha regado. ¿Ok? Conociendo esa paz para con Dios, calma la conciencia, calma la ansiedad de tu corazón, calma tu mente inquieto, porque conoces que tienes paz para con Dios. Pero no solamente es para eso. Esa paz que viene de Dios no es posible si todavía eres enemigo de Dios. En Cristo ya no hay hostilidad. Regresamos a Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe tenemos. Esa palabra tenemos es una condición presente, una realidad presente. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en cual estamos firmes. ¡Woo! Y nos gloriamos en la esperanza de ¿qué? De la gloria de Dios, de la venida del Señor. Estamos parados firmes esperando su venida. Cuando lo riegas, cuando fallas, y tú lo sabes, porque tu conciencia te dice, tu mente te dice, tienes toda la ansiedad y sientes la culpabilidad de tu pecado. Tú lo sabes cuando lo riegas. ¿Qué haces? Te recuerdas, regresas, gracia y paz. Gracias. Por esa razón, Pablo y los apóstoles repetían, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Eso es nuestro Dios. Te recuerda, regresas al evangelio. Como los escritores de las cartas. Regresas al evangelio que te salvó al principio. Regresas a la cruz y confiesas tus pecados al Señor. Y la gracia y paz que hay en el perdón de tus pecados, que hay en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, hay paz para con Dios que nos lleve a tener la paz de Dios. Wow. Qué tremendas armas tenemos, hermanos. Hay que estar vestidos en ellos cada día. Miramos Romanos 8. Porque en Romanos 8 nos muestra estos dos conceptos de paz. La paz de Dios y la paz para con Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos. Eso es la paz que viene de Dios. Sabemos. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan por bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y los que llamó, esos también justificó. Y los que justificó, también estos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si tenemos paz para con Dios, ¿qué? ¿Quién contra?
Si Dios no nos acusa, si Dios no nos condena, ¿quién? El que no escatimió a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, hay paz en la justicia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, Él también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ahí está la paz de Dios. La paz que viene de Dios y la paz que tenemos para con Dios. Tremendas verdades que nos ayuda a estar firme y resistir en esta guerra espiritual. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Y es verdad lo que dice Pablo. ¿Cómo no vas a darnos todas las cosas? Estamos agradecidos, Señor, a ti por todo lo que has hecho. Porque tenemos paz los unos con los otros en la familia de Dios. Tenemos paz para contigo, Señor, y tenemos la paz que viene de ti. En este mundo donde es imposible de tener paz, nosotros como creyentes lo tenemos. Gozamos en ella, porque tú eres nuestra paz, el príncipe de paz. Te damos gracias, Señor, por toda esta seguridad que nosotros tenemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.